Richard Ashford levantó su copa de champán y la sala contuvo la respiración. El multimillonario sonrió como un hombre al que nunca le habían dicho que no, nunca le habían cuestionado, nunca se le había obligado a ver lo que realmente era debajo del traje a medida y los gemelos de plata. 200 de las personas más poderosas en capital de riesgo se congelaron, esperando el permiso para celebrar. Los candelabros proyectaban luz dorada sobre su rostro, iluminando la absoluta certeza de alguien que creía ser intocable. Marcus Washington observaba desde una mesa cerca de la cocina, invisible, como siempre. Y en ese momento de invisibilidad entendió con perfecta claridad que esta era la noche. Esta era cuando perdería todo de nuevo, o cuando finalmente exigiría ser visto. No había un término medio. Esta noche, dijo Richard, con una voz suave, como un cuchillo deslizándose entre costillas, celebramos la innovación, la verdadera innovación, la clase que solo unos pocos raros pueden lograr. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran como polvo sobre todo lo que Marcus había creado. La clase que solo yo puedo lograr. Solo yo tengo la visión para ello, solo yo tengo el brillo. La sala estalló. Aplausos que sonaban como un permiso para robar. Como si el universo validara que algunos hombres estaban destinados a tomar lo que pertenecía a otros y llamarlo suyo. Las manos de Marcus se apretaron bajo la mesa. Sus uñas se hundieron en sus palmas con suficiente fuerza para dejar marcas. 12 años. Durante 12 años, Richard Ashford había estado en habitaciones exactamente como esta, aceptando crédito por un trabajo que nunca le había pertenecido, estando dentro de habitaciones construidas sobre el genio de Marcus, hablando con una voz que había robado todo. Con cada año que pasaba, el robo se normalizaba más, se aceptaba más, se parecía más a la verdad. Junto a Marcus, su hijo Elijah, de 12 años, miraba al billonario con la confusión que solo un niño poseía. El niño aún no entendía lo que su padre había perdido. No comprendía que el hombre en ese escenario no solo había tomado dinero, sino identidad. No solo trabajo, sino el derecho a ser visto como el creador de su propia brillantez. El derecho a caminar por el mundo sabiendo que su mente había creado algo que importaba. Elías llevaba un traje que no le quedaba bien, prestado de un amigo, con las mangas colgando más allá de sus muñecas, y se veía más pequeño en él de lo que realmente era. Eso era intencionado. En habitaciones como esta, los hombres negros y sus hijos siempre parecían más pequeños, siempre posicionados como observadores, no como participantes, como problemas, no como soluciones. Papá, susurró Elías, con una voz incierta y pequeña. ¿Por qué estamos aquí? Marcus no respondió de inmediato. Estaba observando a Richard escanear la habitación con ojos depredadores, viendo cómo la mirada del multimillonario pasaba por su mesa sin registrar nada en absoluto. Ese era el verdadero robo, no el dinero, aunque eso importaba profundamente, no el crédito, aunque eso también importaba. El hecho de que Richard nunca había visto a Marcus Washington como humano, como digno, como algo más que un problema que resolver y descartar. El algoritmo había sido un diseño completamente de Marcus, el protocolo de encriptación que alimentaba toda la suite de productos de Ashford Innovations. $300 millones en ingresos, una valoración de $10,000 millones, todo construido sobre un código que Marcus había escrito en 2019, escrito durante noches que se extendían hasta las mañanas, escrito con una brillantez que le había costado sueño y paz y la capacidad de ser cualquier cosa que no fuera consumido por el trabajo. Vendido por $70,000. Bajo un contrato tan deliberadamente oscurecido que Marcus, desesperado y confiado, no había entendido lo que estaba firmando. Había renunciado a su propio genio sin saberlo. «Estamos aquí», dijo finalmente Marcus, su voz firme como una roca, «porque alguien necesita recordar lo que sucedió. Alguien necesita asegurarse de que el mundo conozca la verdad.
La cena avanzó a través de platos diseñados para mostrar el exceso y la indiferencia. Cada plato más caro que el alquiler mensual de Marcus. Cada vino más cuidadosamente seleccionado que toda la vida de Marcus había sido organizada. A su alrededor, los capitalistas de riesgo discutían sobre la cuota de mercado y las estrategias de salida y el placer de tener más dinero del que podrían gastar. El lenguaje de personas que nunca habían tenido que elegir entre comer y pagar el alquiler. El lenguaje de depredadores discutiendo sobre su presa. Elijah empujó su langosta por su plato, incapaz de disfrutarla. El chico era lo suficientemente inteligente como para sentir el peso del silencio de su padre, lo suficientemente inteligente para saber que algo estaba a punto de romperse, lo suficientemente inteligente para entender, incluso a los 12 años, que estaban sentados en una habitación llena de lobos y su padre estaba a punto de hacer algo peligroso, algo que cambiaría todo. Richard se puso de pie nuevamente a las 9 en punto. La habitación no solo escuchaba, adoraba, se inclinaba, se ofrecía como un recipiente para sus palabras, como si su voz al hablar fuera lo único que importara en el universo. Construí esta empresa desde cero, anunció, su voz transmitiendo la absoluta certeza de alguien que nunca había dudado de su propia mitología. Nadie me dio nada. Gané cada dólar, cada logro, cada momento de reconocimiento. Y por eso Ashford Innovations dominará esta industria durante décadas. Porque soy imparable, porque soy singular, porque soy el único lo suficientemente inteligente como para construir imperios. El aplauso era ensordecedor. Continuó y continuó, una ola de validación que parecía no tener fin. Hombres y mujeres se pusieron de pie, ofreciendo ovación a un hombre que estaba en terreno robado, pronunciando palabras construidas a partir de un brillo robado, celebrando un éxito que pertenecía a alguien más por completo. Elías miró a su padre, esperando. Marcos había traído a su hijo aquí con un propósito, no para hacer una escena, sino para enseñar una lección. Para mostrarle al chico cómo se veía cuando el mundo decidía que el genio de algunas personas pertenecía a los demás, cuando algunas personas podían ser borradas. Marcos se levantó lentamente, no se apresuró, no gritó. Simplemente se levantó de su silla y comenzó a caminar hacia el centro de la sala, cada paso deliberado, cada movimiento controlado. La atención de la sala se desplazó gradualmente, atraída por el simple hecho de movimiento de alguien que no se suponía que debía moverse en este espacio. La seguridad observó pero no intervino. No aún. Marcos llegó a la sección VIP. La expresión de Richard cambió, de confianza a irritación a algo más frío. La mirada de un hombre interrumpido por alguien que estaba por debajo de su consideración, alguien que ni siquiera había recordado que existía. «¿Sí?», preguntó Richard, su voz goteando desdén y desprecio. Marcus no habló en voz alta. En cambio, levantó la mano y sus dedos comenzaron a moverse. No al azar, no en confusión, sino en los movimientos deliberados y practicados de alguien que habla un idioma que no requiere sonido. Un idioma que había aprendido de niño cuando su hermana nació sorda. Un idioma que había perfeccionado por necesidad y amor. Marcus firmó, cada movimiento claro y preciso. Robaste mi trabajo. Construí tu imperio. La sala quedó en silencio. No porque todos entendieran el lenguaje de señas, la mayoría no lo hacía, sino porque el gesto en sí rompió algo fundamental en la narrativa. Introdujo una voz que Richard nunca se había molestado en aprender. Lo hizo, de repente y por completo, analfabeto. El rostro de Richard se sonrojó. Sus manos se cerraron en puños. «Retiren a este hombre», dijo fríamente a seguridad. «Ahora».
Pero Elías se había movido. El niño se levantó de su silla y con manos temblorosas comenzó a firmar. Los movimientos eran menos practicados que los de su padre, los dedos no tan suaves, pero el mensaje era inconfundible. «Ese es mi papá», firmó Elías, su cuerpo entero temblando con el coraje que no sabía que poseía. «No es un mentiroso, creó algo hermoso». La sala observó a un niño de 12 años defender a su padre en un idioma que la mayoría de ellos no podía comprender. La imagen colgaba en el aire como un juicio. Un niño obligado a hablar por un padre porque el mundo no había escuchado cuando el padre intentó hablar por sí mismo. «Seguridad», repitió Richard, ahora más fuerte, su voz perdiendo su pulido. Pero Vivian Chen se interpuso antes de que la seguridad pudiera moverse. Ella era la abogada de Marcus, presente en la cena precisamente por esta razón. Levantó una tableta y su voz cortó el caos como una cuchilla. «Antes de que hagas eso», dijo ella, «quizás el señor Ashford quisiera explicar por qué su nombre aparece en una patente de un código que no escribió». La sala contuvo la respiración. Vivian activó la pantalla. Apareció el contrato original. Pero más que eso, correos electrónicos. Años de ellos. Comunicaciones internas mostrando al director técnico de Richard describiendo el algoritmo de Marcus en detalle. Elogiando su elegancia, su innovación, su genialidad. Y luego, en una cadena separada, Richard instruyendo a su equipo legal para oscurecer la atribución en un lenguaje deliberadamente complejo. Instrucciones para hacer imposible que Marcus entendiera lo que estaba renunciando. «Esto es un asunto civil», continuó Vivian, su voz firme y letal. «Por ahora, pero también es evidencia de fraude, representación falsa deliberada, robo intencional de propiedad intelectual». Dejó que eso calara hondo. «Mi cliente diseñó el protocolo de encriptación que generó $300 millones en ingresos para esta empresa. Mi cliente recibió $70,000. Los restantes $299,930,000 le pertenecen a él. Cada dólar de eso». La mandíbula de Richard se tensó. La confianza que lo había llenado momentos antes se desvaneció, reemplazada por algo más duro y calculador. Este era un hombre que entendía cómo pelear, que había construido su imperio conociendo las reglas y sabiendo cómo romperlas sin consecuencias. Ese contrato era legítimo, dijo fríamente. Washington aceptó sus términos. «Washington aceptó porque hiciste esos términos deliberadamente oscuros», respondió Vivian. «Sabías que no tenía representación legal. Sabías que estaba desesperado. Explotaste ambos hechos. Calculaste cada línea de ese contrato para asegurarte de que no entendiera lo que estaba perdiendo». «¿Y ahora?», preguntó Richard, su voz goteando desprecio. «¿Viene a una cena de Navidad para hacerme lenguaje de señas? ¿Para hacer algún tipo de declaración? Esto es patético. Esta es la desesperación de alguien que no puede competir en el mundo real». Fue Elijah quien respondió. «No entiendes el lenguaje de señas», dijo el niño en voz alta, su voz pequeña pero firme y verdadera. «Pero mi papá sí. Mi papá habla muchos idiomas, sabe cómo construir cosas, cosas reales, cosas que importan, y tú se lo quitaste y dijiste que era tuyo». Las palabras flotaron en el aire, no elocuentes, no pulidas, pero verdaderas de una manera que todos los discursos de Richard nunca podrían ser. La verdad expresada por un niño que había visto a su padre ser borrado. Alrededor de la mesa algo cambió. No con todos, pero con algunos. Los capitalistas de riesgo y miembros de la junta que habían construido sus fortunas sin hacer demasiadas preguntas, comenzaban a ver. Comenzaban a entender que estaban en una sala con alguien que había sido hecho invisible y ahora era visible. Vivian avanzó. «Cada palabra pronunciada en esta sala esta noche ha sido grabada. Audio y video. Mi cliente tiene documentación de cada correo electrónico, cada comunicación, cada engaño deliberado.
está preparado para presentar una demanda por robo de propiedad intelectual, incumplimiento de contrato y fraude. Los daños serán sustanciales. La publicidad será significativamente más sustancial. El mundo sabrá lo que hicieron. Hizo una pausa, dejando que las opciones de Richard se cristalizaran ante él. Continuó Vivian, mi cliente está dispuesto a discutir un acuerdo, uno significativo, pero solo si se cumplen ciertas condiciones. Reconocimiento público de que Marcus Washington diseñó el algoritmo fundamental para esta empresa. Compensación que refleje el valor real de lo que fue robado. Y su nombre en la patente original. Su nombre donde debería haber estado desde el principio. El rostro de Richard se volvió pálido. Entendió, en ese momento, lo que se le estaba quitando. No solo dinero, tenía más dinero del que podía gastar, sino legado. La narrativa que había construido sobre su propio genio estaba siendo desmantelada frente a 200 testigos. La mentira que se había contado a sí mismo estaba siendo expuesta. Necesito hablar con mi equipo legal, dijo finalmente, su voz despojada de la autoridad que tenía antes. Por supuesto, respondió Vivian. Pero debes saber que el plazo de prescripción para el fraude es de 6 años. Has cometido este fraude repetidamente, cada año, cada trimestre, con cada falsa reclamación de innovación. La exposición es significativa, muy significativa, de hecho. Richard salió de la habitación sin decir una palabra más. La cena que siguió fue diferente. Algunos invitados se fueron de inmediato. Otros se quedaron, pero la electricidad había cambiado. La celebración que había llenado la habitación de arrogancia se había convertido en algo incierto y temeroso. La absoluta confianza de que algunas personas merecían estar en el centro y otras no había sido interrumpida por un hombre y su hijo que se negaban a ser invisibles. Marcus y Elijah se quedaron. Terminaron su comida. Aceptaron silenciosas felicitaciones de personas que de repente los veían de manera diferente. Personas que entendieron, quizás por primera vez, que el juego tenía reglas, y que esas reglas podían ser quebrantadas por cualquiera lo suficientemente valiente como para intentarlo. Cuando salieron del restaurante, Elijah estaba temblando. «Papá, ¿qué acaba de pasar?», preguntó el niño, con su aliento formando nubes en el aire helado afuera. Marcus se arrodilló y acercó a su hijo. Por un momento, no habló. Simplemente sostuvo a Elijah, sintiendo el miedo y la confusión del niño y el comienzo de algo más. Algo como entendimiento, algo como orgullo. «Te enseñé algo esta noche», dijo finalmente Marcus. «Algo importante. Cuando alguien toma lo que te pertenece, no esperas permiso para recuperarlo. No te haces pequeño. Hablas, firmas, te aseguras de que te vean. ¿Pero qué pasa si no funciona?», preguntó Elijah, alejándose para mirar a su padre. «¿Qué pasa si simplemente se niega?». «Entonces peleamos», dijo Marcus simplemente. «Legalmente, públicamente, como sea necesario. Porque el silencio es lo que permite que el robo continúe. El silencio es lo que mantiene a personas como nosotros invisibles». El acuerdo tardó 4 meses en negociarse. Al final, Richard Ashford pagó a Marcus $18 millones. No el valor total. Los daños reales eran mucho más altos, sino un reconocimiento de que se debía algún pago. Más significativamente, el nombre de Richard fue eliminado de la patente original. Se añadió el nombre de Marcus Washington. El algoritmo que había construido el imperio fue oficialmente acreditado a su verdadero creador. El mundo ahora conocería la verdad. Las noticias hicieron titulares más allá de las páginas financieras. La historia de un padre soltero negro que se había negado a ser robado resonó en todo el país. Los jóvenes ingenieros comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre la atribución. Los jóvenes programadores de color comenzaron a oponerse a contratos injustos. La conversación que Marcus había forzado esa noche no podía cerrarse.
Marcus comenzó su propia empresa. Con el dinero del acuerdo como capital, lanzó una firma dedicada a desarrollar encriptación segura para comunidades desatendidas. Contrató a jóvenes de vecindarios como el donde él y Elijah habían crecido. Construyó sistemas que funcionaban para personas que la industria tecnológica siempre había ignorado. Elijah observó a su padre transformarse de un hombre que había sido víctima a un hombre que estaba construyendo algo nuevo. El niño aprendió cómo era la verdadera fuerza, no la que provenía de haber sido siempre poderoso, sino la que provenía de reclamar el poder que había sido robado. 6 meses después del acuerdo, Marcus y Elijah estaban sentados en su nuevo apartamento en Manhattan. Era mejor que su lugar en Queens, pero Marcus había tenido cuidado de no dejar que el dinero cambiara quiénes eran. El espacio era cómodo pero no ostentoso. Los libros llenaban las estanterías, las plantas llenaban las ventanas. Se sentía como un hogar. Elías estaba trabajando en su propio proyecto de programación, algo que había diseñado él mismo. Marcos observaba a su hijo, viendo la concentración en el rostro del niño, la inteligencia que siempre había estado allí, pero que finalmente había encontrado espacio para crecer y florecer. «Papi», dijo Elías, sin mirar hacia arriba de su pantalla, «¿crees que el señor Ashford aprendió algo?» Marcos consideró la pregunta con cuidado y reflexión. Algunas personas aprenden cuando se ven obligadas a ver lo que han hecho, dijo finalmente. Otros solo aprenden a ser más cuidadosos la próxima vez. Pero tú aprendiste algo importante. Aprendiste que el trabajo de tu padre tiene valor. Aprendiste que permanecer en silencio es una elección. Aprendiste que a veces lo más importante que puedes hacer es negarte a ser invisible. Elías asintió, procesando esta sabiduría con la madurez de alguien que había crecido en una sola noche. «Estoy orgulloso de ti», dijo el niño simplemente. Marcus sintió algo romperse dentro de su pecho. Durante 12 años había estado tratando de convertirse en alguien de quien Elijah pudiera estar orgulloso. Intentando escalar, lograr, convertirse en alguien lo suficientemente importante como para importar. Pero lo que entendía ahora era que siempre había importado, siempre había sido valioso. Lo que necesitaba no era convertirse en alguien diferente. Necesitaba que el mundo viera quién era realmente. Esa noche, Marcus se comunicó con su hijo, no para ninguna audiencia, no para probar nada, solo para hablar en el idioma que le había enseñado, de niño, que la comunicación podía suceder de maneras que el mundo no esperaba, de maneras que requerían paciencia, presencia y la disposición a aprender. Firmó: «Te amo, eres suficiente, siempre has sido suficiente». Elijah firmó de vuelta, sus manos aún no perfectas, pero su significado cristalino. «Lo sé, papá. Ahora lo sé». Richard Ashford continuó dirigiendo su empresa, pero algo fundamental había cambiado. El acuerdo había dañado su reputación, pero ese no era el verdadero costo. El verdadero costo era que cada artículo sobre empresas tecnológicas de propiedad negra, cada conversación sobre innovación y atribución, cada discusión sobre quién recibe el crédito por el genio ahora incluía su nombre. Todo ello ahora incluía la historia de cómo había intentado robar. Años más tarde, Elijah Washington se convertiría en un ingeniero por derecho propio. Trabajaría para la empresa de su padre, construyendo cosas que importaban, y cuando los jóvenes le preguntaran cómo había encontrado su camino, les contaría sobre la noche en que su padre se negó a ser invisible. Sobre el momento en un restaurante lleno de personas poderosas, cuando su padre firmó la verdad y hizo que el mundo escuchara. «Mi padre me enseñó»,
diría Elías, que tu voz importa, incluso cuando la gente no entiende el idioma que hablas, especialmente entonces, porque es cuando sabes que estás diciendo algo lo suficientemente importante como para cambiarlo todo. Y en esos momentos, cuando Elías contaba esa historia, también estaba afirmando además de hablar, usando el idioma que su padre le había enseñado, el idioma de la presencia, de la dignidad, de la negativa. Fuera, el mundo continuaba. Las empresas seguían explotando. El dinero seguía concentrándose en manos de personas que nunca lo habían ganado. Pero en algún lugar de la ciudad, un hombre negro y su hijo estaban sentados juntos, sabiendo que habían cambiado las reglas del juego, sabiendo que su historia ahora era parte de la conversación sobre el poder, el robo y la visibilidad. Sabiendo, lo más importante, que le habían enseñado al mundo que algunas personas no pueden ser robadas. Algunas personas siempre exigirán ser vistas. Y cuando lo hacen, cuando hablan en el idioma que deben usar, toda la estructura de la injusticia tiembla. Y a veces, si tienes el suficiente valor, se derrumba.